Buen día a todos. Hoy vamos a ver el último capítulo de la química analítica aplicada, que es el capítulo 8, que incluye las aleaciones no ferrosas. Dentro de los materiales no ferrosos están los que conocemos como bronces y latones. Lo primero que vamos a hacer es eh, definir sus características, cómo se obtienen, algunas de sus propiedades y sobre todo los métodos analíticos que se aplican en este caso. Vamos a ver los fundamentos teóricos y cuál es la secuencia analítica que se aplica para estos materiales. Los bronces y latones son aleaciones a base de cobre, principalmente como componente principal. Este material es el mejor conductor de calor y electricidad después de la plata. Sus propiedades mecánicas más destacadas son la maleabilidad y la ductilidad y se pueden estirar hasta un 50% de su longitud inicial. El cobre, como componente principal de estos materiales, se puede alear a dos componentes distintos en distintas proporciones. Se puede alear con el estaño o con el zinc. En el caso en que el cobre está aliado con un 30-40% de zinc, el material es llamado latón. Y en caso en que el cobre se está aliando con entre un 3 y un 20% de estaño, lo llamamos bronce. La composición de estas aleaciones no ferrosas influye en las características físico-químicas y mecánicas de los materiales. El uso de las aleaciones metálicas comenzó desde la Edad de los Metales, que es un periodo que continuó después de la Edad de Piedra entre los años 5000 y 3000 a.C. aproximadamente. Y se define este periodo cuando comienza el hombre a utilizarlos para construir herramientas. Y dentro de ese periodo también se diferencian etapas como la edad del cobre, luego la de bronce y luego la de hierro, que fueron avanzando cronológicamente. La obtención del bronce es a partir de los minerales que contienen cobre, como la calcopirita, con componente de cobre, hierro y azufre, la malaquita, que es un carbonato básico de cobre, azurita o cobre nativo son los minerales básicos que contienen mayor proporción de cobre. Estos minerales, junto con la casiterita, eh, se combinan, que es a base del estaño, se combinan en un horno en presencia de carbón vegetal, en el cual se desprende dióxido de carbono y se reducen los metales correspondientes. Y en este proceso se obtiene el bronce, que sería una aleación de cobre con estaño. Los materiales a base de bronce o latón tienen numerosas aplicaciones. Ya habíamos mencionado utensilios de cocina, adornos, pero también se aplican como conectores de circuitos de agua y gas, cañerías, cerrajerías y principalmente se los utiliza para fabricar instrumentos musicales como campanas, platillos, saxofones y cuerdas para diferentes instrumentos, como piano, arpa y guitarra. La composición de bronce le da diferente sonoridad a los materiales que se obtienen. Las propiedades físicas del bronce, recuerden que es la aleación de cobre con estaño, la coloqué acá le menciono algunas de sus propiedades que están en negro, mientras que en rojo les coloqué las propiedades, las mismas propiedades, pero del acero, que era el material que habían estudiado en el tema anterior de aleaciones ferrosas. Un promedio de la mezcla o de la aleación cobre-estaño, por lo general, contiene el 89% de cobre y el 11% de estaño.
La densidad media es un poquito más alta que la del acero, el punto de fusión es más bajo que la de acero, la resistividad eléctrica es mucho más baja, el coeficiente de expansión térmica eh, es mayor en el caso del bronce con respecto al acero. Acá también les menciono algunas de las diferencias en cuanto a sus propiedades entre el bronce y el acero. El bronce tiene un elevado calor específico, no se oxida a su superficie, son más frágiles y tienen menor punto de fusión, como lo habíamos visto allá arriba. Son aproximadamente un 10% más pesado que el acero, son menos rígidos, por lo tanto, en aplicaciones elásticas como resortes o cuerdas, acumula menos energía que las piezas del material en acero. Resisten a la corrosión, sobre todo al origen, la corrosión debida al origen marino. El umbral de fatiga metálica es menor y son menos conductores del calor y la electricidad, que es la mayor desventaja que tienen los aceros o las aleaciones ferrosas. Se caracterizan porque no forman chispas cuando son golpeadas contra superficies duras y principalmente por la sonoridad de estos materiales por los cuales son aplicados principalmente para construir campanas o algún otro tipo de instrumento musical. Mientras que las aleaciones ferrosas se aplican principalmente para la fabricación de imanes. Las aleaciones no ferrosas se pueden clasificar en tres grandes grupos, como son los bronces básicos, que son los que están en la primera columna, los bronces que imitan a la plata, que son como componentes principales tienen cobre y níquel, y aquellos que contienen plomo. Dentro de los básicos, los más conocidos son el bronce comercial o latón, que es el que contiene el 10% de zinc y 90% de cobre. Este es más duro que el propio cobre y tiene una ductilidad similar a la del cobre puro. Se lo utiliza para tornillos y alambres. El bronce sol contiene un 60% de cobalto y se utiliza principalmente en joyerías. El bill metal contiene entre 22 y 24% de estaño y este es el material que se utiliza para la fabricación de instrumentos musicales debido a su sonoridad. La mayor proporción de cobre en esta aleación produce tonos más graves y profundos, mientras que el agregado de otros componentes como estaño, hierro, zinc produce tonos más agudos del material. En el caso de los materiales que imitan a la plata, estos contienen un 36% de cobre y como mayor porcentaje de composición de níquel, alrededor de 28%. Y tiene otros tipos de metales incluidos en esta aleación. El mina plata es el que tiene propiedades más similares a la plata, pero que está fabricado con un 57% de cobre y 40% de níquel, una muy alta composición de níquel, 3% de wolframio y algunas trazas de aluminio. Luego tenemos la aleación de bronce que contiene alrededor del 10% de plomo. Esto le otorga propiedades autolubricantes al material. En este caso el plomo no forma aleación con cobre, pero se mezclan y se separan por fundición. Se utiliza para fabricar soportes, ejes y algunas piezas que se utilizan para movimientos y fricción. Los métodos analíticos que se aplican para el análisis de metales o aleaciones incluyen mayormente técnicas electroquímicas como la electrogravimetría o la coulombimetría. Esto implica el uso de celdas electroquímicas, que se forman, para recordar, con dos o más electrodos y pueden ser de dos tipos. La celda galvánica o pilas, donde la reacción electroquímica es espontánea, y las celdas electrolíticas, donde la reacción electroquímica, estas reacciones no son espontáneas,
y necesitamos aplicarle una cierta cantidad de energía de una fuente externa. A modo de repaso les voy a mencionar algunas de las características de las celdas galvánicas y las celdas electroquímicas. En el caso de las celdas galvánicas, donde la reacción electroquímica es espontánea, el sistema tiende a su estado de equilibrio y consideramos ese caso cuando la diferencia de potencial entre los electrodos era igual a cero. ¿Sí? La celda realiza un trabajo eléctrico con una cierta cantidad de energía necesaria para transportar una carga eléctrica desde el polo negativo, llamado ánodo, hacia el polo positivo, llamado cátodo. Los electrones fluyen en un circuito eléctrico y se genera energía como corriente eléctrica. En este proceso se aplica la ley de Faraday, que relaciona la carga que se puede asignar en un proceso determinado con el número de equivalentes multiplicado por la constante de Faraday en unidades de coulombios o Faraday equivalentes. Y acá abajo están las ecuaciones que incluye la intensidad de la energía en función del tiempo, la carga y la relación con el número de equivalentes y la constante de Faraday. El número de equivalentes se expresa como el número de electrones que están involucrados en la reacción electroquímica y el número de moles del compuesto reactivo. El número de moles también se puede expresar como la relación de la masa y su peso atómico. En el caso de las celdas electrolíticas, los procesos dijimos que son no espontáneos y para eso, para que la reacción ocurra, es necesario utilizar una fuente externa de la cual nosotros vamos a aplicar una cierta cantidad de energía. Se aplica una diferencia de potencial con una fuente externa para forzar esa reacción con fines analíticos. Esta técnica, por lo general, se conocen como electrogravimetría o coulombimetría, dependiendo las condiciones de reacción. Estas electrólisis también se emplean con fines tecnológicos para las recargas de batería. Acá les coloqué en rojo también algunos conceptos a tener en cuenta para que recuerden, donde en los sistemas termodinámicos que se trabajan a presión y temperatura constante, se debe cumplir la relación de la energía libre de Gibbs con la diferencia de potencial de la celda. Y la proporción entre ellos está dada por el número de electrones y la constante de Faraday. Cuando este delta G o energía libre es menor que cero y el potencial de la celda es mayor que cero, entonces decimos que la reacción electroquímica será espontánea. En las pilas o en una electrólisis forzada, ya sea electrogravimetría o coulombimetría, donde la reacción no es espontánea, siempre, en ambos casos, se necesita mantener una cierta corriente apreciable o medible en ese circuito eléctrico. Para eso vamos a analizar un caso donde podemos armar un circuito de dos electrodos, uno que contiene un alambre de cobre o un metal, un electrodo de cobre, sumergido en una solución de sulfato de cobre. Esto es lo que llamamos como ánodo, del cual se desprenden los electrones, van circulando a través de un circuito. Tenemos un voltímetro que mide la diferencia de potencial de la celda y un cátodo constituido por una platina o un alambre de plata con una solución de nitrato de plata de concentración conocida. Ambos electrodos además están conectados a través de una solución saturada de cloruro de potasio conocida como puente salino. La reacción de esta pila, como una reacción global, se puede representar a través de esta ecuación en equilibrio, donde el cobre sólido, que actúa como ánodo, se oxida a cobre más 2, perdiendo 2 electrodos en la
reacción o una semirreacción, y los iones plata se reducen a plata cero. Aplicando la ecuación de Nernst, el potencial termodinámico de esta pila está relacionada con la concentración molar de los componentes de la pila. En este caso sería el potencial estándar de la celda menos la constante de Faraday dividido el número de electrones que participan en la reacción multiplicado por el logaritmo de la concentración de cobre más 2, habíamos que tenemos acá 0,02 molar, y la de plata, iones plata, también 0,02 molar, pero de acuerdo a la relación estequiométrica, esto va elevado al número estequiométrico, que en este caso es 2. El potencial global de esta celda calculado nos da un valor de 0,412 voltios, que sería lo que se está midiendo en este caso a través del voltímetro de este circuito. Esta reacción también se podría llevar a cabo, pero en sentido opuesto, donde en este caso el potencial de la celda, en vez de ser 0,412 voltios positivo, en este caso sería negativo, y que podría llevarse adelante siempre y cuando yo entregue una cierta cantidad de energía con una fuente externa, conectada en oposición, como se indica en la figura. Tenemos los mismos electrodos, el mismo circuito, le aplicamos una fuente externa, en este caso, y el voltímetro va a medir un potencial en sentido opuesto. La reacción global entonces ahora va a ser la reducción del cobre más 2 a cobre 0 y la oxidación de plata 0 a plata más 2. En este caso, el potencial de la celda debería ser igual a 0,412 voltios con el sentido negativo, o sea, sentido opuesto. Sin embargo, el voltímetro no está midiendo ese potencial, sino que está tomando como potencial aplicado un valor un poquito más elevado. Es decir, que algo está ocurriendo además de la circulación de los electrones en este circuito. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Es que al aplicar una cierta cantidad de energía con la fuente externa, se genera una resistencia óhmica dada por una corriente espontánea o forzada, representada por la I mayúscula, por una resistencia, representada por la R mayúscula, conocida como la resistencia de la celda o ley de Ohm, que provoca al sistema una caída de potencial cuyo valor está dado por la multiplicación de la corriente por la resistencia, o un sobrepotencial óhmico dependiendo del caso. El sobrepotencial óhmico también tiene el mismo valor obtenido por la corriente que circula en el circuito por esa resistencia. Se puede deber a la resistencia propia de la celda, pero también puede estar relacionada con la concentración de electrolitos diluidos, a la presencia de una película no conductora que se puede adherir a la superficie de los electrodos. Esa sobrepotencial también puede estar dado a la resistencia que ocurre intrínseca entre ambos electrodos, entre el ánodo y el cátodo. Su efecto neto es aumentar el potencial requerido para una electrólisis o disminuir su potencial, el potencial que puede ser entregado en una pila espontánea. Ahora vamos a analizar un ejercicio que considera el mismo sistema eléctrico que vimos anteriormente, pero que indica este circuito que la resistencia de la celda entre ambos electrodos es de 40 ohmios. Y nos pregunta cómo influye esta resistencia cuando se desea que la pila entregue su energía con una corriente o un régimen de corriente de 2 mA.
Acá tenemos representado la reacción espontánea de la pila, el voltímetro que mide el potencial de la celda, la resistencia de la celda está representada aquí con un valor de 40 ohmios y un amperímetro que mide la corriente que está circulando. En este caso, como el circuito está abierto, la corriente es igual a 0. Cuando se cierra el circuito, el problema nos dice que queremos que este sistema haga circular una corriente de 2 mA. Entonces es lo que está indicando acá el amperímetro. Debido a la resistencia de la celda, fíjense qué ocurrió con la medida del voltímetro. En un principio estaba midiendo el potencial de la celda teórico que nosotros calculamos y en este caso al cerrar el circuito y hacer pasar una corriente de 2 mA ocurre una caída de potencial, ¿sí? De menos 0,412 voltios paso a de más, perdón, del potencial de la celda positivo de 0,412 voltios disminuye a un potencial de celda positivo de 0,332 voltios. Entonces, lo que ocurre en este caso es una caída de potencial, es decir, el potencial de la celda disminuye, en caso que queremos hacer circular 2 mA de la corriente. Esa caída de potencial dijimos que se puede calcular si conocemos la corriente que circula multiplicado por la resistencia de la celda. La corriente que circula son los 2 mA o 2 por 10 a la menos 3 amperes multiplicado por la resistencia que son 40 ohmios. Por lo tanto, la caída de potencial nos da 0,08 voltios. Si calculamos entonces cuál es el potencial de la celda externa que mide el voltímetro, va a ser igual al potencial de la celda teórico menos esa caída de potencial. Esto es 0,412 voltios menos esta caída de potencial 0,08 voltios. Por lo tanto, el potencial que medimos en el voltímetro, llamado potencial externo, es igual a 0,332 voltios, lo que nos está indicando aquí el voltímetro. Ahora vamos a extender la misma pregunta para que el circuito funcione, pero en el otro sentido. Y nos planteamos la misma pregunta. ¿Cómo influye esta resistencia, la de 40 ohmios, cuando se desea que ocurra la electrólisis opuesta con un régimen de corriente igual a 2 mA? Lo primero que tenemos que pensar que en este caso, para que ocurra la electrólisis, necesitamos de una fuente externa, ¿sí? La fuente externa está incluida ahora en nuestro circuito para que circule una corriente medida en el amperímetro de 2 mA. Entonces, el voltímetro debería indicar el potencial termodinámico que hemos calculado del teórico de 0,412 voltios. Sin embargo, eso no ocurre. Lo que está midiendo el voltímetro es un valor mayor. Esto significa que en el circuito ha ocurrido un sobrepotencial debido a la resistencia de la celda de 40 ohmios. El potencial externo que mide nuestro voltímetro ahora va a estar dado por el potencial termodinámico de la celda más ese sobrepotencial, que nuevamente se calcula multiplicando la corriente que circula por la resistencia de la celda. Y entonces el nuevo potencial externo que mide nuestro voltímetro va a ser la suma de ambos potenciales. Y nos da el valor de 0,492 voltios que coincide con lo leído en nuestro voltímetro. El potencial termodinámico entonces dijimos que tiene este valor en voltios. Sin embargo, en una pila donde la reacción es espontánea, se mide un potencial más bajo y en una electrólisis se observa un potencial de celda más alto. Este fenómeno entonces
se conoce como, en el primer caso de la pila, caída de potencial. Y en el segundo caso de un sistema de electrólisis forzada, se conoce como sobrepotencial óhmico. Entonces, ahora si yo me encuentro frente a un circuito X, ¿cómo puedo calcular el potencial que debería aplicar para que la reacción electroquímica ocurra? Y entonces es simple. En el caso de una pila, se resta la caída óhmica al potencial de la celda para obtener el valor que mediría en el voltímetro. Entonces, el potencial externo medido en el voltímetro va a ser la diferencia entre el potencial de la celda y la caída óhmica dada por la resistencia y la corriente del circuito. Y acá tenemos el mismo ejemplo que analizamos previamente. Recuerden que el potencial de la celda se calcula teniendo en cuenta las semirreacciones óxido-reducción de ambos electrodos aplicando la ecuación de Nernst, ¿sí? Como hicimos al principio. En el caso de una electrólisis, entonces, al potencial de la celda se le suma el sobrepotencial óhmico, dado también por el valor obtenido entre el producto de la corriente que circula en el sistema multiplicado por la resistencia de la celda. Y entonces aplico la ecuación, el potencial externo va a dar este valor para el mismo ejemplo anterior. Si yo analizo esta ecuación ahora y despejo la corriente que circula en función del potencial externo, puedo llegar a esta ecuación, en la cual si yo analizo la corriente en función del potencial externo, voy a observar o tendría que obtener un gráfico de corriente en función de ese potencial externo con una forma de recta, en la cual esta sería la ordenada de la recta, la pendiente de la recta, perdón, y este término sería la ordenada. Pero experimentalmente se observa que esa linealidad solo se cumple alrededor de valores de más o menos 200 milivoltios del potencial termodinámico. Esto se representa a través de esta ecuación para el sistema nuevamente de los electrodos que estuvimos analizando recién, ¿sí? El potencial termodinámico para corriente cero es igual a 0,412 voltios. Si yo aplico un potencial externo mayor o menor al potencial termodinámico, observo que la linealidad solo va a estar dada en este rango, ¿sí? Más o menos 200 milivoltios a más de 200 milivoltios del potencial termodinámico. Luego de esos valores, fíjense que la función se empieza a desviar de la linealidad que está indicada con los puntitos negros, en trazas negras. Por encima de esos valores, entonces aparece una desviación en ambos procesos, tanto galvánico o electrolítico, simbolizado por por el símbolo pi. Se dice entonces que las celdas están polarizadas en esos extremos, debido a varios factores, por transporte de masa o por activación, que lo vamos a ver ahora mismo. La polarización por transporte de masa ocurre cuando aparecen gradientes de concentración de iones en la cercanía de la superficie de los electrodos. Por eso se requiere mayor potencial aplicado en el caso de la electrólisis o menor potencial de celda en el caso de la pila, mayor o menor que lo esperado, que el potencial termodinámico. Y en este caso, cuando ocurren estos casos, se dice que el electrodo está polarizado. En algunas técnicas electroanalíticas este fenómeno es necesario minimizarlo y en otras no, porque es necesario determinar esta polarización.
Sin embargo, esto puede ser controlado experimentalmente porque las variables que afectan el proceso de polarización pueden deberse a concentraciones de especies electroactivas que uno puede controlar, concentraciones de sales totales presentes en el sistema, agitación mecánica y con el tamaño de los electrodos. Variando alguno de estos parámetros, uno puede estar regulando un poquito el proceso de polarización por transporte de masa. La polarización por concentración ocurre cuando se consumen reactivos y aparecen gradientes de concentración confinados en el espesor de una capa de difusión adyacente al electrodo. Esto no ocurre sobre la superficie, sino sobre una capa de difusión. Luego, el aporte desde la solución o el alejamiento de productos comienza a ocurrir a una velocidad finita, comparada con la velocidad de transferencia electrónica. Y en caso extremo, la difusión es la etapa lenta, siendo la corriente menor que la esperada. Y se dice en ese caso que el electrodo está polarizado ahora por concentración. La polarización por activación es otra causa por la cual se puede observar la desviación de la corriente aplicada en el circuito respecto al potencial aplicado. Este aparece cuando uno o los dos electrones, cuando en uno de ellos o en ambos, la velocidad de transferencia de electrones es lenta en comparación con la transferencia de masa. La etapa determinante de la velocidad es la rapidez con que los iones, por ejemplo el cobre, recibe los electrones en la superficie del cátodo. La barrera de energía de activación de esta etapa lenta es la responsable de la polarización cinética o más conocida como la polarización por activación. Los sobrepotenciales, debido a la concentración o la activación, están compuestos por dos términos a la vez que corresponden tanto al ánodo como al cátodo. Y entonces cada uno de esos sobrepotenciales se representa como la suma de los potenciales de concentración, en este caso ocurridos en el ánodo más el ocurrido en el cátodo. Y en el caso de los sobrepotenciales de activación también se obtienen por la suma de el sobrepotencial de activación ocurrido en el ánodo más el ocurrido en el cátodo. Resumiendo, para que una electrólisis sea efectiva, se debe aplicar un voltaje o un potencial que considere los cuatro términos de sobrepotenciales. El potencial termodinámico de la celda, por un lado, cuando la corriente es igual a cero, y los tres sobrepotenciales. El potencial ómnico, que lo calculamos como el producto de la corriente que circula por la resistencia de la celda, el potencial difusional debido a la concentración y el sobrepotencial de la activación. Son los términos que hay que considerar para poder determinar el valor del potencial aplicado a nuestro circuito. Vamos a analizar ahora otro ejercicio con un nuevo sistema de celda constituido por un electrodo de cadmio y un electrodo de cobre. Este circuito tiene una resistencia de 4 ohmios y se quiere entregar una corriente de 0,1 ampere o 100 miliamperes. Y el ejercicio nos dice calcular el potencial que debo aplicar para mantener estas condiciones en la celda galvánica y en la electrolítica. Recuerden, la celda galvánica es el proceso espontáneo donde el potencial de la celda debe ser positivo y la electrolítica es el proceso no espontáneo donde el potencial de la celda pasa a ser negativo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para resolver este problema? Primero, plantear la ecuación de Nernst y calcular el potencial de la celda. Esto es, aplicar las semirreacciones para cada uno de los electrodos. Luego, calcular la caída de potencial de la pila o sobrepotencial óhmico, multiplicando la corriente que quiero hacer circular en el sistema por la resistencia de la celda.
Tercero, calcular el potencial externo para un proceso espontáneo, considerando la caída de potencial, y calcular el potencial externo para el proceso de electrólisis, en el cual tengo que sumar el sobrepotencial. Luego comparamos ambos resultados. Acá está el problema resuelto. El primer punto entonces era plantear la reacción global y aplicar la ecuación de Nernst. Esta sería la ecuación global: el cobre más 2 se reduce a cobre 0 y el cadmio 0 se oxida a cadmio más 2. Estos son los potenciales termodinámicos de cada uno de los electrodos, y el potencial de la celda entonces va a ser la diferencia de ambos potenciales para el proceso espontáneo. Luego el potencial de la celda se calcula, es del potencial estándar, perdón, y es del potencial de la celda que se calcula aplicando la ecuación de Nernst. Las concentraciones de los iones presentes en el sistema estaban expresados aquí en el problema, ¿sí? Luego el potencial de la celda calculado, el teórico, es 0,740 voltios. El punto 2 era calcular la caída de potencial o sobrepotencial óhmico. Cuando la pila entrega una corriente de 0,1 amper, la corriente de potencial por efecto óhmico va a ser el producto de la corriente por la resistencia de la celda, 0,4 voltios. Luego el potencial externo para el proceso espontáneo va a estar dado por el potencial de la celda multiplicado, restándole la caída óhmica. Y entonces el potencial externo para un proceso espontáneo va a ser 0,304 voltios. Luego, para una reacción opuesta o no espontánea, o una reacción de electrólisis forzada, y el potencial requerido para que ocurra esta reacción o que circule la misma corriente va a estar dado por la suma del potencial de la celda más el sobrepotencial. Y en ese caso el potencial externo aplicado va a ser de 1,14 voltios. Por lo tanto, la pila entregará menos de 0,740 voltios y la electrólisis requiere más de ese potencial termodinámico. Y los cálculos el potencial aplicado va a ser corresponder, según el caso, 0,304 voltios o 1,14 voltios. Bueno, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora en la clase, debemos tener en cuenta que para determinar entonces el potencial externo aplicado para una celda electroquímica, es necesario incluir varios conceptos que ustedes ya conocían previamente, ¿sí? Como es, por ejemplo, determinar la ecuación global de la celda electroquímica, aplicar la ley de Faraday, la ecuación de Nernst, tener en cuenta los diferentes sobrepotenciales que pueden estar presentes en el circuito eléctrico o en la celda o la pila que hemos armado. Y todos estos conceptos son necesarios en este caso, son aplicados en el tema 8, porque a partir de estos parámetros y conceptos conocidos, nosotros podríamos aplicar diferentes técnicas electroanalíticas para la determinación de la composición de metales, diferentes metales que están presentes en nuestras muestras o de aleaciones, ferrosas o no ferrosas. En este caso nos serviría para aplicar o determinar la concentración de cobre, que es el componente principal de las aleaciones no ferrosas, es decir, del bronce o el latón. Vamos a seguir aplicando diferentes ejemplos en la guía de problemas. Van a ver que vamos a poder seguir discutiendo un poquito más este tema. Ahora lo que vamos a ver son las determinaciones analíticas que se aplican para el análisis de bronce y latón, teniendo en cuenta siempre cuáles son los principales constituyentes de estos materiales.
Sabemos que el cobre es el mayor componente, que va a variar, o sea, de acuerdo a la muestra, entre un 60 y un 90%. El zinc, que varía entre 15 y 40%, y el estaño entre 6 y 10, que son los tres componentes principales de bronce y latón. Y luego se pueden determinar también trazas de plomo y de hierro que pueden estar presentes ahí. Vamos a ver los fundamentos de algunas de las técnicas y cuál es la secuencia analítica que deberíamos seguir para su determinación. Lo primero que se determina en una aleación no ferrosa es el estaño. Y para eso se aplica una gravimetría en la cual está involucrado también una volatilización. Lo primero que debemos hacer es una digestión del material, de la aleación que tenemos en ácido nítrico para disolver la muestra, disolver todos sus componentes. Y luego se busca precipitar el estaño como óxido estánico o ácido metaestánico. Esta es la reacción global que involucra este proceso de precipitación y este es el ácido metaestánico. El inconveniente de este precipitado es que, como siempre, puede involucrar la precipitación o coprecipitación de los otros componentes que están presentes en la muestra. Estos son algunos de los que están en trazas muy pequeñas, pero también pueden estar involucrados los otros componentes principales como el cobre, el zinc y el plomo. Entonces, para eliminar la posible presencia de estas especies metálicas en el precipitado, se hace una volatilización que involucra la volatilización justamente de estaño. Para eso, el residuo de la precipitación anterior se calcina para obtener el óxido estánico. Luego se adiciona, estas son etapas resumidas en cuatro partes, el desarrollo más detallado está en los apuntes. Luego de obtener el residuo calcinado del óxido de estaño, se agrega el yoduro de amonio. Este se calienta a 50 grados centígrados durante 15 minutos aproximadamente y en ese proceso se logra la volatilización de estaño como yoduro de estaño. El residuo en frío se le agrega nuevamente ácido nítrico, 2 mililitros, para redisolver, se evapora a sequedad y se calcina. Se pesa ese residuo, que por lo tanto luego de haber eliminado el estaño, el residuo solo va a contener todos los otros metales que precipitaron con él o coprecipitaron con el estaño en la primera etapa. Se determina esa masa y se la descuenta del peso de la primera precipitación. Y entonces ese residuo se disuelve nuevamente en ácido clorhídrico caliente para luego agregar estas soluciones a lavados y filtrados que contienen mayormente parte de todos los otros componentes, excepto el de estaño. Estos lavados, estos líquidos de lavado, luego se van a analizar, se van a utilizar para las siguientes determinaciones. Entonces el estaño se obtiene por la diferencia de masa entre la primera y la segunda precipitación. Recuerden que en la segunda precipitación lo que yo obtengo es la cantidad de todo el resto de componentes excepto el de estaño. Entonces, si logro determinar una buena cantidad por diferencia, obtengo entonces la composición de estaño de mi muestra original. Luego se determina plomo. El plomo se pueden aplicar dos técnicas, que puede ser la gravimetría o la electrogravimetría. La gravimetría implica la precipitación de plomo como sulfato de plomo. Pero recuerden que siempre, previamente a esto, debemos haber eliminado el estaño que contenía la muestra. El precipitado de sulfato de plomo es bastante insoluble en ácido sulfúrico, mientras que los de cobre y de zinc no son insolubles. Entonces ellos van a permanecer en solución. Y yo voy a poder determinar correctamente, o lo mejor posible, la presencia de plomo como sulfato de plomo.
La presencia de ácido nítrico y clorhídrico aumentan también la solubilidad del sulfato de plomo y por eso se debe eliminar previamente esos ácidos, eh, por lo general por calentamiento para ir eliminándolo como gases de óxido de azufre. El precipitado que se obtiene entonces se lava luego con un ion común, ya que estábamos en ácido sulfúrico, se diluye con ácido, ya que es un precipitado de sulfato de plomo, se lava con ácido sulfúrico diluido y luego se filtra en vidrio sinterizado. Se calcina en una temperatura entre 500 y 600 grados centígrados y luego de ese proceso, dejándolo enfriar, se pesa el contenido final que corresponde al sulfato de plomo. Por electrogravimetría, lo que se busca es depositar el plomo que está disuelto como óxido de plomo en una malla de platino. Además se incluyen depolarizantes como el ácido nítrico para evitar que el plomo precipite, que otros depósitos de plomo precipiten sobre el cátodo de platino. En realidad la determinación del plomo va a estar dada sobre el ánodo de platino, que es una malla. ¿Sí? Esta es la reacción global de depósito del óxido de plomo, el potencial que se aplica generalmente y la corriente que circula en este circuito. Los inconvenientes en esta determinación tienen que ver también, al ser un depósito inducido electroquímicamente, los inconvenientes también incluyen la presencia de otros precipitantes que actúan como interferentes, como el magnesio, la plata, bismuto y todos los otros posibles componentes que están en solución. Lo otro que se recomienda es que no debería haber en la solución que yo estoy analizando más de 0,1 gramo de plomo porque depósitos superiores a esa masa sobre la malla de platino puede provocar desprendimiento. Y entonces voy a tener un error de pesada luego de el depósito del óxido de plomo. La electrogravimetría, como las palabras le dice, la electroquímica lo que hace es inducir el depósito del óxido de plomo sobre la malla de platino y la gravimetría involucra la diferencia de masa entre la malla de platino antes y luego de la reacción electroquímica. La diferencia de masa me va a indicar a mí la cantidad de óxido de plomo o de plomo que tenía presente en la muestra que analizamos. La determinación de cobre, por lo general, es una electrogravimetría directamente. Se arma un circuito en el cual se hace circular corriente continua de 1 amper y a voltaje constante. Acá tenemos un esquemita. Tenemos el ánodo, que es una malla de platino, y el cátodo, perdón, es una malla de platino, y el ánodo es una malla de cobre, un trozo de carbono o un alambre de platino, el circuito eléctrico, la resistencia, se involucra también solución depolarizante y la muestra de la solución que contiene cobre. En el cátodo ocurre la reacción de reducción del cobre. Sería esta la reacción donde se deposita el cobre sobre esa malla de platino. Y en el ánodo, tanto de carbono o de platino, ocurre la oxidación del oxígeno que está presente en la solución. Como depolarizante se utiliza por lo general el ácido nítrico, que depolariza el cátodo, convirtiéndose en amoníaco, y también
el ácido, los protones que provienen del ácido nítrico, se convierten en hidrógeno. Esto lo que permite es que el potencial nunca alcance el valor de la descarga del plomo. Y entonces solo estaría ocurriendo aquí la reacción de depósito de cobre sobre la malla de platino. La determinación de hierro, que es otro de los componentes de menor proporción, pero que está siempre presente en estas aleaciones, es también a través de la gravimetría. Y lo que se induce acá es la precipitación de hierro como el hidróxido de hierro en presencia de amoníaco. El zinc es el principal interferente, entonces tenemos que evitarlo y de extraerlo previamente de la muestra. Si el metal divalente forma complejos amoníacales, es deseable una alta concentración de amoníaco para minimizar la coprecipitación. Entonces, la precipitación se realiza en exceso de base y en presencia de amoníaco, el zinc se mantiene soluble como amonio de zinc. De esa forma evitamos que el zinc interfiera en la precipitación del hierro como hidróxido. La otra determinación es la de zinc, que también se proponen dos posibles técnicas, que es la gravimetría o la volumetría. La gravimetría, para la determinación de zinc, implica la precipitación como fosfato de amonio y zinc, que sería el medio acuoso, a partir de una solución en la que ya se ha separado el hierro, para siempre ir eliminando interferentes. Se supone que si el material contiene un 20% de zinc, entonces habría alrededor de 3 milimoles de zinc en la muestra. El pH de solubilidad del zinc mínimo está entre 6 y 7,6 en presencia de sales de amonio. El precipitado que aparece es un fosfato de zinc que luego se transforma en fosfato doble por digestión. La digestión ocurre por calentamiento a 110 grados centígrados y de esa forma lo que se obtiene es el fosfato doble, que es el de fosfato de amonio y zinc. Pero también luego a este precipitado se lo puede calcinar entre 500 y 600 grados centígrados y obtener el pirofosfato de zinc. Cualquiera de las determinaciones de los dos precipitados es válido para poder calcular el porcentaje de zinc en mi aleación. La volumetría es una titulación con hepta, en la cual se utiliza NET como indicador. Acá hay algunas de las condiciones de la titulación. Tenemos hepta a 0,05 molar, considerando una solución que puede tener aproximadamente una concentración de zinc de 6 por 10 a la menos 3 molar. El pH de la titulación tiene de 9,25 aproximadamente en un medio buffer de amonio y amoníaco. En la presencia de amonio, recuerden que evita la precipitación del zinc como hidróxido. Y entonces logramos determinar la presencia de zinc siempre formando complejos con hepta. Acá entonces se resume cuál sería el esquema de la secuencia analítica. Primero que todo, el proceso de digestión con ácido nítrico, recuerden que es para disolver todos los componentes de la aleación. A una muestra de esta digestión le podemos aplicar, comenzamos analizando por gravimetría la composición de estaño y luego el depósito que se redisuelve, se analiza la determinación de plomo, concentración de plomo
por gravimetría o electrogravimetría. Por otro lado, se puede hacer una electrogravimetría directa para la determinación de cobre de la muestra digerida en ácido nítrico y en una tercera etapa, a esa muestra digerida, se puede determinar la composición de hierro por gravimetría y en forma consecutiva el análisis de zinc sobre los residuos de la muestra anterior, también por gravimetría o volumetría. Los detalles experimentales los vamos a discutir en la clase de laboratorio y algunos también van a estar incluidos en la clase de resolución de problemas. Así que nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.